de Jesús el Salvador, conociendo las verdades. Sismo escribió el manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta reunión de Manantial Hogar Espiritual. Le doy muchas gracias a Dios y a nuestros pastores Danilo y Tere Obando por la invitación, pues hoy tendré el honor de compartir el mensaje. También le doy gracias a mi esposa Sandy, a mis hijas Alessi y Damaris, por su participación activa, porque aunque ahorita nada más me ven a mí, ellas también tienen una participación activa y le doy gracias a Dios por poderles servir como familia. Por favor, acompáñenos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, gracias, nuestro Dios. Gracias por este tiempo contigo. Te rogamos que seas tú quien nos enseñe y nos concedas poner todo lo que hoy nos enseñes por obra, para honrarte y amarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estoy muy contento de presentar a quien hoy nos va a ayudar a dirigir la alabanza, que es mi amada hija Alessi, de quien estoy muy orgulloso. Adelante, por favor. traigo mi alabanza. Es más que palabras, esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte y para siempre mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es
Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el
la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Pues gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias, hijita Alessi, lo haces muy bien y lo harás aún mejor y ya verás cómo todas las virtudes y talentos que el Señor te ha dado son para su gloria. Y lo mismo te digo, hijita Damaris, ya verás cómo también podrás participar y servir al Señor con todo tu corazón. Y también gracias, Andy, te amo, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y gracias a todos los que están aquí presentes por comprender lo que siente uno como esposo y papá al participar junto con la familia para servir a nuestro Dios. Pues bien, vamos a empezar con nuestro mensaje del día de hoy. Voy aquí a mostrarles lo siguiente. En Proverbios, en el capítulo 8, versos del 1 al 5, dice así, lo que estamos viendo por acá. No está llamando la sabiduría, no está alzando la voz la inteligencia. Y por eso aquí vemos este paisaje, que por cierto está muy bonito, pero vemos que es una encrucijada. Aquí tenemos dos opciones. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por aquí? Yo me iría por acá, que se ve el sol y la luz muy bonito, ¿no? Pues precisamente dice así, la sabiduría, la inteligencia está parada en lo más alto de las colinas, donde se cruzan los caminos. A ustedes, hombres, les hablo, a todos ustedes. Dirijo mis palabras a toda la humanidad, es decir, a hombres y a mujeres también. Ustedes, los necios e inexpertos, adquieran sentido común y aprendan a ser prudentes. Qué importante. Y continúa. También en Deuteronomio 30, verso 19, Dios nos dice así. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Y precisamente he estado yo mencionando a mi esposa, a mis hijas. Y aquí dice que si yo escojo la vida, viviré yo y también mi descendencia. Entonces podemos entender que queremos que viva no solo uno mismo, sino también nuestra familia, nuestra esposa, nuestra descendencia, nuestros padres, nuestros hermanos, toda la gente que amamos. Entonces, cuando Dios pone delante de nosotros una decisión, conviene decidir acorde a lo que Él mismo nos sugiere, acorde a lo que Él mismo nos ordena. ¿Y para qué sirve enterarnos de lo que dice la Biblia? Fíjense que en Primera de Corintios 10, versos 11 y 12, nos da una respuesta que dice, estos incidentes ocurrieron para servirnos de ejemplo. Son una advertencia y fueron escritos para nosotros que vivimos cuando el mundo se aproxima a su fin. Entonces, estamos incluidos aquí tú y yo para nosotros que vivimos cuando se aproxima a su fin. Por lo tanto, el que piense que está firme, tenga cuidado de no caer.
conviene que tomemos en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra. Y ahora vamos a hablar de una historia que precisamente está escrita en la Biblia para servirnos de ejemplo, como una advertencia. Entonces, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando yo leo eso, pienso, ojalá el Señor pensara esto de mí. Yo considero que todos, los que amamos al Señor, quisiéramos que el Señor se expresara así de nosotros, seamos hombres o mujeres. Todo esto que estoy leyendo viene en el libro de Job. De hecho, les recomiendo que lo lean completo. Aunque aquí vamos a hablar solo de algunos fragmentos. Cierto día en que los ángeles se presentaron al Señor, ante el Señor, acudió también con ellos Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo el diablo, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y fíjense qué nivel tenía en su tiempo Job, que dice, no hay otro como él en la tierra. O sea, el diablo andaba merodeando y Dios destacó de lo que pudo el diablo haber visto a su siervo Job. Entonces, ojalá que el Señor pueda estar orgulloso de nosotros, ¿no? Y que de nuestro tiempo en el que estamos viviendo hoy, el Señor pudiera hablar de ti y de mí y decir, ¿has visto a mi hija? ¿Has visto a mi hijo? Que no hay otro como él, como ella en la tierra, que es perfecto, perfecta, que es recta, que tiene temor de mí, que se aparta del mal. Y aquí inmediatamente surge la pregunta, ¿y nosotros? ¿Hay alguien como nosotros en la tierra? ¿Nosotros somos perfectos, somos rectos, somos temerosos de Dios? ¿Tú te apartas del mal? ¿Yo me aparto del mal? Y continuamos. Respondiendo el diablo al Señor dijo, ¿y cómo no habría de serlo si lo recompensas también? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, el diablo dijo, bueno, lo que pasa es que tú lo tienes muy cuidado, pero a ver, quítale todo lo que le das y verás cómo se vuelve en contra tuya. Y entonces Dios dijo, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió el diablo de delante del Señor. Y si leemos el libro de Job, eh, el diablo empezó a destruir los bienes, las riquezas y a la familia de Job. Entonces, después de eso, dice, llegaron nuevamente los ángeles a presentarse ante el Señor, y con ellos el ángel acusador, o sea, el diablo. ¿De dónde vienes? Le preguntó el Señor al acusador. Y el diablo respondió, de rondar la tierra. Bien, ¿te fijaste en mi siervo Job? Preguntó el Señor. Es el mejor hombre de toda la tierra, hombre que me teme y se abstiene de todo mal. Ha mantenido su fe en mí, no obstante haberme incitado tú a que te dejara perjudicarlo sin causa alguna. Entonces fíjense cómo Job, después de haber perdido a su familia, después de haber perdido todo lo que tenía, después de haber perdido a sus hijos, porque todavía quedaba su esposa, dice el Señor que mantuvo su fe
en nuestro Dios, a pesar de todo eso, y que fue sin causa lo que el diablo le hizo. Y entonces contestó el diablo, ¿y qué si lo perjudico en carne propia? El hombre dará cualquier cosa por salvar su vida. Dáñalo con una enfermedad y te maldecirá en tu propia cara. Y nuestro Señor le dijo al diablo, haz con él como quieras, pero no le quites la vida. Entonces, si seguimos leyendo el libro de Job, vamos a ver cómo el diablo enfermó a Job de una manera fea. Y dentro de las consideraciones que tuvo Job está esto que es muy importante, y por eso nuestro tema de hoy se llama temor o fe. Job dijo, me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. Eso lo encontramos en Job, capítulo 3, verso 25. Entonces, esto que aquí dijo Job nos lleva a considerar algo muy, muy importante. ¿Qué es el temor? Y aquí vemos a un buen amigo que nos ayuda a ilustrarlo. ¿Qué es el temor? Creer que algo malo va a suceder. Entonces Job creía, aunque era un hombre así, con ese nivel como Dios lo describe, Job tenía temor y dice que le aconteció lo que él temía. Entonces el miedo es creer que algo malo va a suceder. Entonces tú qué estás creyendo, qué cosa mala o qué cosas malas estás creyendo que van a suceder. O yo, qué cosas malas estaría yo creyendo que pudieran suceder. Porque tener miedo es una puerta que el diablo quiere abrir. ¿Para qué? Pues tenemos el ejemplo, lamentablemente, en lo que le hizo a Job, para robar, para matar, para destruir. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que esa es la obra del diablo. El ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para hurtar, para robar, para matar, para destruir. O sea, el diablo no se anda con juegos. Lo que quiere es matarte. Si hay alguien que te quiere matar, y que esto es en serio, no es película, no es... Si hay alguien que te quiere matar, que te quiere destruir, que te quiere robar, pero que también eso quiere hacerme a mí, es el diablo. Pero, dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengas vida, para que tú y yo tengamos vida, y para que la tengamos en abundancia. Y la vida del Señor Jesucristo no se queda solo en conservarnos nuestra vida física, nuestra vida terrenal, sino darnos vida eterna. Y en esta tierra, mientras estemos vivos, una vida en abundancia. Entonces, ¿por qué deberíamos de tener la carita que tiene aquí nuestro amigo el bebé? Yo considero que podemos quitar esa carita. Yo sé que tal vez con mucha frecuencia y más de lo que quisiéramos, todos andamos con esa carita. Espero que no tengas tú esta carita ahorita, ni me estés viendo este tipo de expresiones a mí, ¿no? Pero miren, aquí hay otra opción mejor. Entonces, ¿vamos a tener temor o vamos a tener fe? ¿Por qué no reemplazamos por esta expresión? Podemos cambiar a esta expresión. ¿Y cómo? Pues primero entendiendo qué es la fe. Y también nos lo enseña nuestro Señor Jesús en su palabra, en la Biblia. En Hebreos, capítulo 11, verso 1, nos enseña nuestro Señor Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿en dónde voy a depositar mi fe? O sea, ¿en qué voy a creer? Obviamente no en lo malo, porque eso es el miedo. ¿En quién voy a depositar mi fe? ¿En dónde debería yo de depositarla? En Cristo, en lo que Él nos dice en su palabra, como lo está haciendo aquí este niñito. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dice el Señor. Y así lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 37.
Podemos creer que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, y así sucederá. Ahí debe estar nuestra fe, eso debemos de creer. Es más fácil creer lo que es verdad, que es lo que el Señor dice en su palabra, que creer que por un mini átomo que surgió de la nada, entonces ya explotó y chin, 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 pum, papas, ya. Salió todo el mundo y lo que existe, cuando los científicos no se pueden explicar tantas y tantas cosas, cuando a veces la gente sana por el poder de Dios a pesar de los diagnósticos, porque es Jesús nuestro sanador y Él está vivo, resucitó, no solamente murió en la cruz y ahí se quedó, como todas las demás personas en el mundo. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el único que ha resucitado y el único Dios verdadero. Por Él fue que después hubieron resurrecciones, porque Él es el único que tiene ese poder. Entonces, por eso tenemos que leer la Biblia, para saber qué es lo que está escrito ahí, que es palabra de Dios y que va a cumplirse y que puede cumplirse en nuestras vidas. Y también, y mejor aún, conocer al autor de la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. O sea, conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo, que es Jesucristo, conocer a su Espíritu Santo de manera personal, de manera íntima. Entonces, diariamente estamos en esa encrucijada, ¿verdad? Y cuando estamos frente a las situaciones y tenemos la opción de creer y creer lo malo y tener miedo, o creerle a Cristo y tener fe en Él, ¿qué es lo que sucede? ¿Le creeremos al diablo o a Dios? Ante los retos que tienes hoy por delante, amigo o amiga, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿El tráiler, el corto de la película que te quiere poner el diablo de que todo va a salir mal? ¿De que no hay esperanza? ¿De que ya fue todo para ti? ¿De que ya fue todo para tu familia? ¿De que ya fue todo en ese proyecto? ¿De que ya todo se acabó como una telenovela fea del canal del canal estrellado de el mayor drama y la historia más fea? Recordemos que el diablo es padre de mentira y a eso se dedica, a mentir. Y lo que quiere es engañarnos para que caigamos en sus trampas. Pero nosotros no nos vamos a dejar engañar. Como dice nuestro querido pastor, a mí no me engañan. Entonces, pues que a nosotros tampoco nos engañen, ni a ti ni a mí, ¿verdad? ¿O tú quieres que te engañen? Claro que no, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces Dios nos dice, piensen en todo lo que es verdadero. En una ocasión, viendo una serie con mi esposa, salía un hombre que fue a una terapia psicológica y el psicólogo, y le decía a él, a su terapeuta, oye, pero es que yo creo que esta situación sucedió así porque estoy seguro que esta persona tuvo esta intención. Y entonces le dijo, el psicólogo le contestó, eso no puedes asegurar. Y se me quedó grabado porque es cierto, lo que le estaba diciendo el paciente a su psicólogo era solamente una imaginación, pero derivado o debido a esa imaginación, estaba sufriendo esa persona. Y el terapeuta le dijo, eso que estás pensando no lo puedes asegurar. Entonces, por eso el Señor dice, piensa en todo lo que es verdadero. ¿Qué sí es verdadero? Lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice en su palabra que eres su especial tesoro, eso es la verdad. Eso deberías pensar. Eso debería de pensar yo. No pensar nadie me quiere y empezar a cantarla y apropiarnos de la letra de la canción de la muñeca fea de Cricri. O la historia, apropiarnos de la historia del patito feo. Esos son solo cuentos. Lo que sí es verdad es la palabra de Dios. Entonces hay que pensar en todo lo que es respetable. ¿Qué es respetable? Dios. ¿Qué es respetable? La dignidad que Él te ha dado como mujer, por ejemplo. Todo lo justo. ¿Qué es justo? Amar a nuestros hijos, darles tiempo. Todo lo puro. ¿Qué es puro? Por ejemplo, yo pienso la mirada de mi esposa. Pero
¿De qué manera infalible podemos entender esto? Pensando en Dios. Todo lo amable, Dios es amable, todo lo que es digno de admiración. ¿O a qué persona admiras en la vida? Piensa en eso en vez de pensar en que al rato al salir te vas a caer y entonces va a llegar el planeta Marte y te va a caer encima. Eso no es cierto. Eso no lo puedes asegurar. Pero lo que sí puedes asegurar es que Dios va a cumplir su palabra. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues desarrollando una relación con Dios y la fe en que Él no nos va a fallar. Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él lo dijo y no lo hará. Claro que sí lo hará. Eso también lo dice su palabra. Entonces hay que pensar lo que dice Filipenses capítulo 4 en el verso 8, que es esto que acabamos de leer. Y entender que tenemos que accionar. Aquí estamos viendo a dos personas que miren cómo están listos para la acción. Si se fijan, son verbos que implican actividades, que implican acción de nuestra parte. Que entonces dice, vístanse, pues sí, pero de toda la armadura de Dios. Piensen, como leímos aquí, pero ¿en qué? En lo que Dios nos enseña. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Entonces el diablo nos quiere engañar para que caigamos en sus trampas. Por eso decía, no nos dejemos engañar. Y aquí ya vemos unos señores, hombre y mujer, un feliz matrimonio que ya se puso toda su armadura. Y por eso están muy contentos, ¿verdad? Así deberíamos estar nosotros, súper armados. No es una armadura física, es una armadura espiritual. Y también les invito a que lean el capítulo 6 de Efesios, donde está toda la descripción de la armadura. Y aquí quiero destacar este componente de la armadura. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor Jesús nos puso el mejor ejemplo cuando estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo. Dios venció al diablo, el mismo Jesucristo lo venció con su propia palabra. El diablo lo quería engañar y le decía cosas, y Jesús le dijo, escrito está, no porque escrito está. Pero ¿qué tanto conoces la Biblia? ¿Qué tanto conoces la palabra de Dios? ¿Qué tanto la conozco yo? Hay que leerla a diario. Y entonces Jesús con su fe, porque conoce su propia palabra, y porque además siendo hombre la aprendió, él fue y es verdadero Dios, y fue verdadero hombre. Nos comprende por completo. Entonces, Él sabe de lo que nos está hablando. Nos pone el ejemplo en todo. Tomemos el escudo de la fe, con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del diablo. Si el diablo nos dice, no tienes remedio, esta enfermedad te va a matar, ¿qué verso de la Biblia podemos hablar para cerrarle la boca al diablo y que se vaya, como lo hizo Jesús? Pues decir, está escrito, no porque está escrito, que es voluntad de mi Dios que yo tenga salud. Él desea que yo tenga salud. Y eso está escrito en su palabra. Y así deberíamos nosotros de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, que también los invito a leerlo, dice así: Cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, una enorme multitud se reunió a su alrededor. De la multitud se adelantó un hombre que se postró a los pies de Jesús. Era Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Señor, le suplicaba, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella, porque yo sé que puedes hacer que viva. Imagínense la situación de ese hombre. Qué situación que, claro, si una hija se está muriendo, uno al primero que debe de acudir es al Señor. Eso es lo que deberíamos hacer. Él eso hizo y qué bendición que tenía a Jesús en carne y hueso ahí. Qué, qué experiencia para la gente que pudo conocerlo en esa manera.
Aunque la buena noticia para ti, para mí, es que Él sigue siendo real. No necesita de un cuerpo para manifestarse a tu vida y a la mía, como se manifestó a la vida de Jairo y de su hija. Hoy, ante cualquier necesidad, así fuera una como esa y que el Señor nos libre, podemos ir y postrarnos a sus pies y decirle, Señor, ven, por favor, interviene en esta situación, porque yo sé que tú puedes resolverla, porque tú puedes traer tu vida a esta situación, la que sea, el reto que sea, de dinero, de salud, de pecado, de vicios, de lo que sea. Dios es Dios, tan Dios como para traer su vida, porque es un Dios vivo, e intervenir a tu favor. Vamos a hacerle como Jairo. Entonces, sucede que cuando Jairo estaba en eso, eh, una señora que tenía otra necesidad además de toda la multitud, llegó y le pidió al Señor Jesús, bueno, tocó su manto y fue cuando Jesús la sanó de un flujo de sangre que tenía. Y entonces hubo una interrupción a lo que Jairo requería con extremada urgencia. Y entonces, mientras Jesús hablaba, hablaba a la otra persona que llegó, llegaron de la casa de Jairo a darle la noticia de que su hija había muerto y decirle que ya no era necesario que siguiera molestando al maestro. Pero entonces Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces fíjense qué reto para todos los que estamos aquí. Sucedió lo que no quería Jairo que pasara. Su hija se murió. Pero ante eso aún, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué puedes aprender, amigo o amiga o yo? ¿Qué podemos aprender de esto? Que aun cuando esté pasando lo peor, podemos seguir creyendo en el poder ilimitado de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, porque su poder no tiene límites. Él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que son más elevados que lo que nosotros podemos pensar. Entonces aquí Jairo, yo me imagino que se desmoronó todito cuando escuchó la noticia, pero Jesús le dijo, no tengas miedo, cree solamente. Entonces, ¿cuál es el antídoto ante el temor que el diablo quiere poner en nuestro corazón para hacernos añicos, para de reducirnos a polvo y a nada? Que por cierto, el que va a ser reducido a nada es él. Él y todos sus demonios, gracias a Dios, van a ser reducidos a nada. Pero nosotros, los que somos fieles a Jesucristo, vamos, y somos humildes ante Él, vamos a ser exaltados por Él y vamos a disfrutar de la eternidad con Él. Por eso, bendito sea Dios, ¿verdad? Como está escrito, digamos, enaltecido sea Jehová, enaltecido sea nuestro Dios, enaltecido sea el Espíritu Santo. Entonces, por eso, vamos a confiar en lo que Dios nos dice. No temas, cree solamente. Y entonces, continuando. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, vemos el ejemplo de gente como tú y como yo, porque Dios nos ha puesto en un nivel en el que podemos lograr lo que hizo Jesucristo, porque dice, mayores cosas harán. Y también, y porque tenemos su Espíritu Santo. Y también podemos lograr lo que hizo Abel, que vamos a leer de él, lo que hizo Enoc, lo que hizo Abraham, lo que hicieron las mujeres de Dios como Ruth, por ejemplo, como Esther. eh, y seamos hombres o mujeres, Dios en nosotros todo lo puede y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces vamos a ver qué han hecho gente como tú y como yo cuando ponen su fe en Jesucristo. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín y por eso Dios declaró a Abel justo y aceptó su ofrenda. Y aunque Abel ya está muerto, su fe nos habla todavía. ¿No te está hablando hoy la fe de Abel? Ahorita, en este momento, a mí también. Porque qué bonito que aunque nosotros vamos a morir, nuestra fe le siga hablando a nuestra descendencia, ¿no? Yo quisiera vivir
muchísimos años para acompañar a mis hijas toda la vida. Sin embargo, según la estadística, es probable que yo me vaya con el Señor antes que ellas. Y ojalá así sea, porque yo deseo para ellas larga, larga vida. O tal vez llegue el Señor antes y nos lleva a todos juntos, porque como les digo, lo que estemos pensando, los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Aún aquello que haya sucedido que no podemos entender, ya lo entenderemos después. Como le dijo Jesús a Pedro, lo que yo hago, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después, Pedrito, o Juanita, o María, o Alex. Entonces, qué bien que aún después de que el Señor nos lleve, nuestra fe hable, primeramente, claro, a la gente que amamos, a nuestra descendencia, por ejemplo, pero a todos. Qué padre que aquí Abel es un ejemplo, un ejemplazo, un tipazo, como decimos aquí, ¿no? Y ahora otra persona, por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte. Por eso les digo, podemos pensar, o llega el día de nuestra graduación y el Señor nos lleva a su presencia, o el Señor Jesucristo regresa. Pero también puede ser que nos lleve como se llevó a Enoc, como se llevó a Elías. También hay esa posibilidad. Qué impresión todo lo que Dios hace. Si Dios puede hacer eso, puede ayudarte en la situación que tengas. A ti y a mí, ¿verdad? Por eso en Él podemos descansar. Dice, no lo encontraron porque Dios se lo llevó, pero antes de llevárselo, Dios declaró que Enoc le había agradado. Entonces, ¿le estaré agradando a Dios hoy? Porque bueno, ahorita estoy aquí hablando, pero ustedes no conocen mi vida. Dios sí. ¿Le estaré yo agradando a Dios? Ojalá que sí, ¿verdad? Eso quisiera. ¿Y tú le estás agradando a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. ¿Y tú buscas sinceramente a Dios? ¿Lo buscas diario? ¿Yo lo busco diario? Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Fíjense cómo hay esperanza para todos, porque Rahab, eh, al tener ese estilo de vida, pues para muchos sería evidente el pecado que hay asociado con esa labor que ella tuvo. Eso es muy evidente. Pero la verdad es que todos hemos pecado de alguna u otra manera. Entonces, así como Rahab necesitó la salvación de nuestro Señor Jesucristo, también la necesito yo, pero también la necesitas tú. O tú me puedes decir lo mismo, ¿no? Así como la necesitó Rahab, me podrías decir, también tú la necesitas, Alex. Claro, todos, todos, todos. Los que ya nacieron y los que están ahorita mismo naciendo, que felicidades a los que estén naciendo, a las mamás y a los papás. Pero bueno, también los que van a nacer, todos vamos a necesitar la salvación de Jesucristo. Y aquí esta mujer no murió junto con los desobedientes porque había recibido bien a los espías, porque entendió quién era el Dios de los espías del pueblo de Dios que fueron a la ciudad donde ella vivía. ¿De qué estoy hablando? Por eso les digo, hay que leer la Biblia. Bueno, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac tendrás muchos descendientes. Qué ejemplos de vidas, ¿verdad? La vida de Abraham, después de que era ya muy avanzado en edad, de todo lo que había vivido antes, Dios le promete a su hijo, pasa mucho tiempo, por fin lo tiene, a Isaac. Y entonces, cuando ya está algo crecido su hijo, le pide que lo ofrezca en sacrificio. Por eso los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y que los míos. Nosotros podamos pensar, pero ¿cómo es posible? Pero Dios sí entiende todo el panorama completo. Lo que pasa es que nosotros no. Pero si le creemos al que entiende, todo va a salir
como el que sabe debe salir, no como yo creo que debería salir. Y fíjense esto, que esto es lo que está impresionante y que podemos nosotros hacer también. Abraham creía que Dios tiene poder. ¿Tú crees que Dios tiene poder? Yo sí creo que tiene poder. Y lo he visto, gracias a él, manifestado en mi vida y en la de mi familia. Así debería de ser y así quisiera seguir, que sea, por supuesto, y que sea en tu vida y en la de todos, ¿no? Y más en la de la gente que amamos. Creía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos. Yo aquí lo interpreto que Isaac, digo, Abraham dijo, bueno, voy a obedecer al Señor y yo sé que Él me lo va a resucitar, porque Él es fiel, porque Él dijo que de Él voy a tener descendencia. Y si Dios dijo que de Isaac, entonces Él lo va a revivir. Fíjense qué manera de pensar, qué fe de este hombre en Dios. Y entonces fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos, porque sí lo ofreció, porque sí lo iba a hacer, porque Abraham estuvo resuelto, y aunque no lo hizo, fue como si lo hubiera hecho. Dios no lo permitió, pero fue como si lo hubiera hecho. Yo me acuerdo, digo, no es que me quiera comparar con Abraham, es un ejemplo de mi propia vida, que yo me casé ya muy grande de edad, como podrán verlo, como se puede constatar. Pero bueno, ya estaba yo grande y cuando estuve, porque obviamente que fui un adulto soltero por cierto tiempo, ¿no? Este, entonces llegó un punto en el que pensé, Señor, pues yo voy a seguir contigo. Aunque no me case, yo voy a seguir contigo y te voy a seguir sirviendo. Y entonces hubo un momento de mi vida en que dije, bueno, que sea lo que el Señor quiera. Si no me caso, pues ahora sí que ni modo, pero yo voy a seguir al Señor. Y fíjense cómo el Señor me concedió casarme con Sandy, que ya en algún momento hemos compartido el testimonio, que es hija de nuestros pastores Danilo y Tere, que ellos siguen siendo mis pastores. Y qué bendición para alguien como yo haber conocido al Señor y recibir tanta bendición de su parte. No solo con Sandy, sino también con descendencia, con Alessi, que hoy la vieron que ya tan pequeñita está sirviendo al Señor, con Damaris, que es un amor de niña para el Señor también, y con una vida mejor de lo que yo me había imaginado, solo por Jesucristo, porque Él es bueno, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Pero si eso hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, acorde a la vida que Él te ha dado y a todas las necesidades que tú tienes, porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué más tengo que decir? Me faltaría tiempo para hablar de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de todos los profetas. Ellos, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron lo que se les prometió. Esto que estoy aquí leyendo en los post-its está tomado tal cual de Hebreos 11. Hay algunos comentarios que yo ahorita les voy a decir, pero los invito a que leamos el capítulo de Hebreos, el número 11. Bueno, toda la Biblia, como les digo. Y aquí sí una pregunta que para nosotros. ¿Y tú qué podrías escribir de ti? No, perdón. ¿Y tú qué podría escribir de ti el Señor de aquí? Perdón, lo escribí muy mal. Aquí sí se ve que lo escribí yo, ¿no? Porque la palabra de Dios sí está bien escrita. ¿Ya ven? La mía está muy, muy enredada y toda revuelta. Lo que yo quise decir aquí fue, ¿y tú qué podría escribir el Señor de tu vida? Al menos lo dije bien, ¿verdad? ¿Qué lograrás creyéndole a Él? ¿Qué lograrás creyéndole al Señor Jesucristo? ¿Qué lograrás creyéndole al Espíritu Santo? ¿Qué lograrás creyéndole a Dios el Padre? Ni te imaginas cuánto podrás lograr. ¿Cuánto podrías lograr? ¿Qué ayuda necesitamos de Dios, verdad? Entonces,
Aquí viene también parte del antídoto. En lugar de temer, busquemos al Señor. Volquemos en Él nuestro corazón, digámosle todo lo que nos pasa, porque dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí olvidé poner cuál es la referencia bíblica, pero me parece que está en el Salmo 34. Léanlo, por favor, o en el 37. Casi estoy seguro que en el 34. ¿Y cuál fue el final de Job? El Señor le restituyó sus riquezas y felicidad. En verdad, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Esto viene en el libro de Job. Así el Señor bendijo a Job al final de su vida, más que al comienzo. Job vivió 140 años después de esto y llegó a ver a sus nietos y también a sus bisnietos. Al fin murió, muy anciano, tras larga y próspera vida. ¿Y cómo podríamos continuar aquí? Pues desde luego con la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y así queremos que sea nuestro fin, ¿verdad? Nuestro fin que sea en el Señor Jesús. Y luego, otra consideración basada en un comentario que en su momento hizo nuestro pastor, porque les recomiendo los comentarios que hace diariamente vía WhatsApp para quienes formamos parte de esta iglesia Manantial Hogar Espiritual, de esta parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Eh, Nuestro pastor comparte también en YouTube mensajes diarios, comentarios de la palabra. Recientemente, hablando del Apocalipsis, que se los recomiendo. Dentro de los comentarios que él llegó a hacer en su momento de Hebreos, yo aquí anoté esta consideración. Tanto tú como yo somos peregrinos en esta tierra. Y esto es como una oración, ¿no? Yo soy un peregrino en esta tierra, Señor. O sea, estoy solo de paso. Y lo que no alcance a tener aquí, lo veré a lo lejos. Lo creeré y lo saludaré, porque lo tendré en mi casa. ¿Cuál es mi casa? Con, con C mayúscula. Pues la nueva Jerusalén, el cielo, como le llamamos, el paraíso, viviendo con el Señor Jesús, su vida eterna, Él mismo. Vuelta, porque voy de vuelta a casa, a tu casa contigo, Padre mío. Por cierto, no tengo prisa, quiero seguir viviendo muchos años, claro. Entienden a lo que me refiero. Todos, en su momento, deberíamos de regresar porque eso es lo que Él anhela, porque nos ama, que volvamos con Él. Estamos aquí de paso solamente en esta tierra. Por eso, qué bueno que siempre mostremos interés en lo bueno. ¿En qué? En lo que el Señor nos enseña. La vida terrenal no es el todo, sino un peregrinar temporal, un simple estamos de paso. Como dijo el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, párrafo 13, hablando de los hombres y mujeres que actuaron por la fe. Y fíjense aquí, todos queremos que Dios nos dé lo que le pedimos, pero ¿qué tal si no? Aún así, como Job, cuando sufrió tantas cosas tan terribles, él permaneció fiel al Señor. Y después aprendió y su fin fue mejor que el principio. Entonces sabemos que Dios es bueno. Y aquí habla en la Biblia incluso de gente que no recibió lo que quería. ¿Y qué dice? Por la fe. Todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Fíjense cómo Dios no está obligado a, a obedecernos o a hacer lo que nosotros queremos. Él es Dios. Si entendemos que Él es Dios, nosotros nos corresponde humillarnos delante de Él. Pero las vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros en esta tierra. Solo estaban de paso en esta tierra. Entonces nuestra fidelidad, nuestra fe al Señor debe de ser firme, pase lo que pase. ¿Estamos listos? Claro que le pedimos al Señor que no nos meta en tentación. Sabemos que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Él es bueno y podemos por eso poner en Él toda nuestra esperanza, esperando lo mejor, porque lo mejor de Dios está por venir.
Entonces, ¿qué tanto podríamos nosotros ser clasificados como estas personas? Si creemos en Dios, lo vamos a lograr, porque no es por nosotros, sino por su Espíritu. Entonces, con esto quisiera yo hacer una invitación. Si es la primera vez que escuchas un mensaje como este y aún no tienes una relación con Dios que puedas decir que es una relación verdadera, si aún no conoces al Señor Jesús de manera íntima y personal, te invito a que sigas estas palabras que voy a decir. Son muy sencillas. Obviamente no es que me las digas a mí, sino que se las digas al Señor Jesús. Y dilas en una manera audible, que puedas escuchar tú mismo o tú misma tu voz. Por favor, digámosle así. Señor Jesús, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso yo te pido perdón. Reconozco que he tenido miedo de muchas cosas, pero ahora sé y entiendo que si pongo en ti mi fe, que si creo en ti, tú eres el único quien puede librarme de todos mis temores. Por eso hoy te busco y te ruego que vengas, que habites en mi corazón, que me llenes de tu Espíritu Santo, que seas mi Padre, porque tú eres mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, ahora te invito a que busques un grupo como este, de gente cristiana que ama al Señor de verdad. Que leas tu Biblia, que lo que no entiendas no te preocupes, ya lo entenderás, pero lo que sí entiendas, hazlo. Y que ores, que te acerques al Señor con toda libertad y le cuentes qué sucede dentro de ti, dentro de tu corazón. Y bueno, para los que ya tenemos algún camino andado con el Señor Jesús, los invito a que no tengamos miedo, a que le creamos lo que dice en su palabra, a que sigamos amándole y creyéndole. Él se pone contento cuando le creemos, que sigamos leyendo su palabra, que sigamos buscándolo, que sigamos reuniéndonos, porque todos lo necesitamos, y que no tengamos miedo. Como Él nos dice, cree solamente. Bien, pues gracias. Gracias por este espacio nuevamente y los invito a que continuemos con el resto de nuestra reunión. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.